¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a ver el concepto de Default Method e Implementations, que viene siendo la implementación de métodos por defecto en interfaces. Muchos programadores hoy en día desconocen que en C# ya puedes tú tener implementación de métodos por defecto en interfaces. ¿Y qué es eso? Tú antes hacías las interfaces para tener simplemente el contrato a realizar, es decir, tú tenías los métodos que deberían implementarse cuando tú haces uso de esta interfaz. Por ejemplo, yo tenía aquí un void run y si yo hacía una clase que implementara esta interfaz, tenía que obligatoriamente hacer el método que me obliga. Es decir, tenía que hacer una clase, por ejemplo, avión, y si yo implementaba sobre la interfaz run, yo debería hacer un método que tuviera código y que se llamara run. Pero a partir de C# 8, yo esto lo puedo poner aquí por defecto. Yo puedo poner programación aquí. Automáticamente ya esto va a tener un anexo ya generado por defecto por el contrato mismo. Y te fijas que aquí ya no me lo solicita, no me lo obliga, porque aquí ya tiene un código para este método. Igual, si yo quisiera esto sustituirlo acá, pues lo puedo sustituir, y si hago un objeto a partir de la clase plain, pues va a ejecutar esto, va a ejecutar este método. En este caso, si yo no tuviera la implementación de este método, correría el método de la interfaz de abajo. Bien, eso a partir de C# 8 ya es posible. Y por ahora vamos a quitar este método de aquí. ¿Qué es lo que viene con esto? Pues yo puedo crear otras interfaces. Por ejemplo, puedo crear una llamada iFly que tenga su método ya por defecto programado, y yo puedo decirle también quiero que me implementes iFly. Entonces aquí estamos viendo algo muy parecido al concepto de herencia múltiple. Entonces, si yo aquí creo un objeto que sea del tipo plain y que le ponga plain es igual a new plain, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo aquí, por sentido común quizá, por suposición, que las suposiciones son malas, yo supondría que podría ejecutar el método run o el método fly, pero no están. ¿Esto por qué? Esto es porque hay una manera. Una vez que tienes las implementaciones por defecto, podemos hacer pavadas. Por ejemplo, yo podría crear otro método run en fly, y entonces aquí diría el compilador, a ver, los dos métodos que estás implementando tienen las dos interfaces que estás implementando tienen dos métodos que tienen el mismo nombre. ¿Cuál voy a ejecutar? Entonces, lo que hace C# es, ok, a ver, ¿quieres ejecutar los métodos que ya están definidos? Ok, ejecutarlos, pero decirme sobre qué interfaz vas a ejecutarlos. Es decir, sobre plain, sobre run, vas a ejecutarlo sobre run. Ah, ok, entonces especifícamelo que vas a ejecutarlo sobre esa interfaz. El objeto que tenemos arriba sobre esa interfaz, sí podemos acceder a run. Ahora, si yo quisiera acceder al run, no de iRun, sino al de plain, pues aquí lo cambio por plain. Y si yo voy aquí, por plain no, fly, yo aquí si le doy clic, me mandaría al de fly. ¿Te fijas? Es por eso que tenemos ese mecanismo de protección de especificarle sobre qué interfaz vamos a trabajar. Hay una característica que anotar, sobre todo los programadores de PHP. Esto es muy parecido a un concepto llamado traits o rasgos, que es una forma de crear herencia o crear objetos compuestos por medio de rasgos. Estos rasgos vendrían siendo un conjunto de entidades que tienen funcionamiento. Este funcionamiento se complementa en esta parte por medio del uso de las interfaces con métodos por defecto. Es muy parecido a los traits, nada más la diferencia es que tenemos que utilizar el nombre de la interfaz con la cual vamos a solicitar el método. Ahora, esto también es muy parecido a otro concepto llamado composición. La diferencia es que la composición, utilizada en programación orientada a objetos, la composición es cuando tienes una clase que tiene más objetos. Estos objetos tienen su funcionalidad propia, pero son objetos creados con clases. Y la composición, el problema que tiene es que para buenas prácticas tendríamos que mandar todos los objetos que componen algo en el constructor. Entonces esto hace que sea un constructor enorme. Es decir, es mala práctica que tengamos dentro de nuestra creación de objetos la palabra new de otros objetos, porque a la larga imagina que tenemos que modificar la creación de estos objetos, tiene nuevos parámetros, tendremos que ir a todos los objetos que dependen de este y ir a modificar
esos nuevos parámetros. Por eso la composición tendrías que mandarla por constructor. Ahora, las ventajas que tenemos con los métodos por defecto es que nuestros constructores pues están pelones. Y solamente tenemos que especificar en el método de cuando estamos ejecutando, es decir, cuando estamos utilizando el objeto, cómo lo vamos a querer utilizar, como avión o quieres utilizarlo como un corredor. Y de esta manera vamos a saber cuál método utilizar. Entonces, si esto es nuevo para ti, los métodos por defecto, puedes decirme en la caja de comentarios. Esta característica no está nueva, ya tiene algunos años, pero quise ponerla en este video. Ahora, si yo corro esto, pues obviamente va a funcionar. Esto no falla, no te preocupes de eso. Y ahí está, nuestro método ejecutándose. Nada más una cosa más. Recordar que esto igual sigue siendo una interfaz. Es decir, yo sigo ejecutando esto como una interfaz, por lo cual si yo aquí creo un método llamado run, el método que voy a invocar aquí en run, vamos a poner aquí readline, vamos a poner correr desde objeto. El método que voy a ejecutar aquí, ¿cuál será? ¿Será el de la interfaz run o será el del avión? Vamos a ver. Y te fijas que a pesar de que yo ya le especifique la interfaz, pero si nuestro método ya está definido dentro de la clase, ya no importa. Esto es la prioridad. Recordar eso. Y pues nada, si te ha gustado el video, por favor decirme en la caja de comentarios también con un pulgar arriba y puedes compartir en tus redes sociales. Mi nombre es Héctor Delón. Adiós.